Bienvenidos a una odisea que nos llevará mucho más allá de la memoria de las civilizaciones, a una época en la que la geografía de nuestro mundo era un rompecabezas irreconocible y los océanos eran el único escenario de las más grandes tragedias y triunfos de la evolución. Para comprender la verdadera magnitud de la historia de la Tierra, debemos aprender a leer el lenguaje de la piedra, y no hay mejor cronista en el registro fósil que el amonite. Estas criaturas no fueron simples habitantes de los mares antiguos, fueron una dinastía biológica que gobernó durante la increíble cifra de 300 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, los dinosaurios apenas dominaron la mitad de ese tiempo, y nosotros, los seres humanos, somos apenas un suspiro, un parpadeo en la inmensidad del tiempo comparado con el reinado absoluto de la espiral. El amonite es, en esencia, la perfección de la forma aplicada a la supervivencia extrema. Aunque hoy los encontramos petrificados en los acantilados de Dorset, en las áridas tierras de Marruecos o en las altas cumbres de los Andes, a menudo transformados en bellas piezas de joyería por la mineralización de millones de años que ha reemplazado su calcio original por pirita, ópalo o ágata, en su época de esplendor eran animales vibrantes, inteligentes y dinámicos. Eran cefalópodos, miembros de una élite evolutiva que hoy incluye a los pulpos, calamares y sepias. Pero a diferencia de sus parientes modernos, los amonites poseían una ventaja tecnológica que les permitió conquistar cada rincón del océano global, desde los arrecifes poco profundos bañados por el sol hasta las llanuras abisales donde la luz es un recuerdo lejano. Poseían ojos de una complejidad asombrosa, similares en estructura a los de los vertebrados, con lentes capaces de enfocar y procesar imágenes nítidas para detectar el más mínimo movimiento de una presa en la penumbra del abismo. Su sistema nervioso estaba altamente desarrollado, lo que sugiere un comportamiento complejo, quizás incluso formas de comunicación visual mediante cambios en la textura y color de su piel expuesta, de manera similar a como lo hacen los pulpos hoy en día. Tenían una corona de tentáculos poderosos, armados con ventosas o ganchos, que rodeaban un pico córneo extremadamente afilado, una herramienta de precisión diseñada para desmantelar los caparazones de los crustáceos más resistentes o desgarrar la carne de peces prehistóricos. Pero la verdadera maravilla de su existencia, lo que realmente los separa de cualquier otra forma de vida, reside en su arquitectura externa. La concha del amonite es uno de los ejemplos más puros y hermosos de la sección áurea y la espiral logarítmica en la naturaleza. No era una simple coraza pasiva para esconderse. Si pudiéramos realizar una tomografía a un amonite vivo, descubriríamos un sistema de ingeniería que incluso hoy envidiarían los diseñadores de naves espaciales y submarinos nucleares. La concha estaba dividida en múltiples compartimentos llamados cámaras portabiques de nácar. El animal vivía únicamente en la cámara final, la más externa y espaciosa, mientras que el resto de la estructura, que podía tener docenas de habitaciones selladas, funcionaba como un sistema de lastre hidráulico de una precisión microscópica. A través de un conducto orgánico llamado sifúnculo, un tubo de tejido vivo que recorría toda la espiral hasta el centro mismo del caparazón, el amonite realizaba un proceso casi alquímico, regulaba la cantidad de gas y fluido dentro de las cámaras mediante presión osmótica. Esto les otorgaba un control de flotabilidad que desafía la física. Podían ascender desde las oscuras llanuras abisales hasta la superficie con un gasto energético prácticamente nulo, moviéndose mediante un sistema de propulsión a chorro, al expulsar agua a gran presión a través de un sifón muscular. Eran, en todo el sentido de la palabra, los submarinos originales del planeta. Naves biológicas diseñadas para navegar en un mundo de presiones aplastantes. A medida que avanzamos en el tiempo geológico, vemos cómo la presión de la selección natural y la aparición de nuevos depredadores, como los mosasaurios y los plesiosaurios, obligó a los amonites a innovar de formas increíbles. Aquí es donde aparecen las líneas de sutura, esos patrones fractales que decoran la superficie de los fósiles y que parecen mapas de ríos o encajes de seda. Originalmente, en sus ancestros los goniatites, estas líneas eran simples curvas. Pero con el paso de los millones de años, se volvieron laberintos de una complejidad geométrica abrumadora. El propósito no era estético, sino estructural. Estas suturas eran los puntos de unión donde los tabiques internos se encontraban con la concha exterior. Al plegarse y ramificarse de esa manera, funcionaban como los arbotantes de una catedral gótica o las vigas de refuerzo de un rascacielos.
permitiendo que la concha fuera extremadamente delgada y ligera, para facilitar el movimiento, pero lo suficientemente fuerte como para no implosionar bajo la presión titánica del agua profunda. La diversidad de especies que surgió de este diseño básico es simplemente apabullante y nos muestra a una naturaleza experimentando sin límites. En el registro fósil hemos catalogado miles de especies diferentes. Tuvimos microamonites que caben en la palma de una mano, con conchas delicadas como el cristal, y gigantes auténticos como el Parapusosia cepenradensis, cuya concha superaba los 2,5 metros de diámetro. Imagina por un momento sumergirte en un arrecife del período Cretácico y encontrarte cara a cara con una criatura del tamaño de un neumático de camión minero, suspendida en el agua con una elegancia fantasmal, observándote con ojos inteligentes y moviendo sus tentáculos con una calma ancestral. Algunos desarrollaron espinas largas para evitar ser devorados, otros tenían conchas lisas y aerodinámicas para alcanzar velocidades sorprendentes en mar abierto, pero la creatividad de la evolución no se detuvo en la espiral perfecta. Durante sus etapas finales, aparecieron los llamados amonites heteromorfos, formas que parecen desafiar todas las leyes de la hidrodinámica y la estética convencional. Algunos crecían en forma de sacacorchos, otros tenían formas de U invertida, nudos retorcidos o incluso estructuras totalmente desenrolladas que los hacían parecer clips de papel gigantes o cuernos de carnero caprichosos. Estas formas extrañas sugieren que los amonites se adaptaron a estilos de vida muy específicos. Algunos quizás vivían anclados al lecho marino, otros flotaban como boyas orgánicas en corrientes específicas, filtrando alimento del agua, demostrando que no había nicho en el océano que ellos no intentaran conquistar. Eran la prueba viviente de que la vida siempre encuentra una forma de llenar el vacío. Sin embargo, ninguna armadura, por más perfecta que sea, es lo suficientemente fuerte para resistir los giros brutales del destino planetario. Los amonites fueron los supervivientes definitivos por excelencia. Cruzaron la extinción masiva del Pérmico Triásico, un evento volcánico tan devastador que eliminó al 96% de todas las especies marinas y dejó al planeta al borde del silencio total. Vieron cómo el supercontinente Pangea se fragmentaba, cómo nacían las grandes cordilleras que hoy conocemos y cómo los grandes reptiles marinos llegaban al trono y luego caían. Pero irónicamente, su éxito fue también su condena silenciosa. Su estrategia reproductiva se basaba en la cantidad sobre la calidad. A diferencia del Nautilus moderno, que pone pocos huevos, muy grandes y en aguas profundas y estables, los amonites apostaron por lanzar millones de crías diminutas a la superficie del mar para que formaran parte del plancton, esperando que la abundancia bruta asegurara la supervivencia. Esta estrategia de dispersión funcionó durante 300 millones de años, hasta el fatídico día de hace 66 millones de años. Cuando el asteroide Chicxulub golpeó la península de Yucatán con la fuerza de miles de millones de bombas atómicas, no solo causó tsunamis de 1 kilómetro de altura y terremotos globales que sacudieron los cimientos de la Tierra. El impacto lanzó billones de toneladas de roca vaporizada, azufre y hollín a la estratosfera, bloqueando la luz solar y sumergiendo al globo en un invierno nuclear que duró años. Esto detuvo la fotosíntesis de golpe. El fitoplancton, la base absoluta de toda la vida oceánica, murió de forma masiva en cuestión de semanas. En un instante geológico, la guardería de los amonites, la superficie del mar, se convirtió en una zona de muerte ácida, fría y sin alimento. Los adultos pudieron haber resistido el hambre por un tiempo gracias a su metabolismo, pero sin nuevas generaciones que reemplazaran a los que morían, la dinastía se colapsó. Mientras que los Nautilus sobrevivieron refugiándose en las profundidades y alimentándose de la carroña que caía del abismo, los amonites se desvanecieron para siempre. Hoy, cuando sostienes una amonita en tus manos, no solo estás tocando una piedra curiosa, estás tocando el testimonio silencioso de un mundo que ya no existe, una reliquia de una era donde la vida esculpió la geometría más pura para intentar vencer al olvido. Para la ciencia moderna, son los fósiles guía más importantes. Debido a que evolucionaron y se extinguieron con tanta rapidez, encontrar una especie específica en una capa de roca permite a los geólogos datar ese estrato con una precisión asombrosa en cualquier lugar del mundo. Son los cronómetros de la creación, los guardianes del tiempo geológico que nos permiten mapear la historia de nuestro hogar.
Su legado permanece como una oda a la belleza del caos ordenado, un recordatorio de que lo que hoy parece invencible, mañana podría ser un hermoso susurro grabado en el corazón de la montaña. Si te apasiona el mundo de los minerales y la historia oculta en las rocas, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esto fue Chile Minerals. Nos vemos en la próxima expedición.